A los 20, en punto, a los 20 tomé la decisión de la que nunca me arrepentí. Vos no sos consciente, pero ya estás queriendo ver más que leer de pronto. Dije, bueno, ya es momento de jugar, basta de amarguras, y me dediqué a pintar. Soy hijo de dos artistas, nací viendo arte, no tuve el recorrido en chiquilín o sea, yo cuando empecé a leer Quiroga, Y después en casa, viste, había una especie de ambiente favorable para las artes, ¿no? Acá la escuela estaba cerrada, estaba clausurada, estuvo clausurada toda la dictadura. Después, historia del arte nunca existió como licenciatura sola, hay que hacer historia. Y el programa del IPA de dibujo era, a mi manera de ver, terrorífico, ¿no? De lo que empecé a hacer, vinculado al arte, fue una especie de carrera autodidacta con otros dos compañeros que después empezamos a exponer juntos. Fui a vivir a España, cuando volví, hasta que entré en la escuela y como docente, y bueno, hasta el día de hoy. Me negaba a ser profesor de dibujo ni tampoco quería dar clases para vivir de la pintura, porque no era, me parecía que yo lo que había elegido era la pasión de ser un creador. Dije, bueno, yo voy a ser pintor, y si no puedo en Uruguay, porque no veía posible, por lo que ya conocía del medio de las artes plásticas de acá, me vendría aquí a Europa. Yo empecé como todo artista joven, trabajando un poco en base a lo que te gustaba, a lo que había visto del arte a nivel internacional, ¿no? Yo en la época que empecé a trabajar estaba como loco con un grupo que era el grupo Cobra, que Cobra quiere decir Copenhague, Bruselas y Ámsterdam. Uno empieza, viste, a agarrar revistas, a consumir imágenes, ¿no? Y yo arranqué copiándolo descaradamente, digo, como arrancan todos los artistas jóvenes, creo, con algo que te lleva más que te estimula, que te lleva a crear. Y me di cuenta también de algo, caminando por ahí, que yo no tenía nada que ver con ellos, o sea, que yo era uruguayo y ellos eran suecos, entonces se me quemó la cabeza, porque digo, ¿qué estoy hablando? No estoy hablando de mí, que es una necesidad que te surge cuando empezás a madurar la obra, ¿no? Es decir, ser honesto con lo que digo, hablar de lo que sé o lo que conozco. Yo quiero ser pintor en Uruguay y quiero abrir una brecha para otros también, quiero dar testimonio de qué es ser artista en el mundo contemporáneo. Como mucha gente terminé siendo artista porque es una forma de escaparle al sistema, ¿no? Es una forma de, aunque sea muy psicoanalítico, como una historia medio como de catarsis frente a lo que no puedes resolver. Cuando vine a Europa con la decisión tomada, se pegaron un susto espantoso. Voy a ser pintor, ¿no? Pero debería estar planeando, ¿por qué no entras a facultad y ves? Es que no quiero ser pintor. Bueno, me llevó un verano de discusión. Porque se imaginaban que iban a tener un hijo bichicón, pero abandonado. De todas formas, mi madre quería que hiciera una carrera universitaria, ¿no? Mirá, la resistencia, o sea, primero que nada, a nivel familiar tuve resistencias, pero para que fuera artista. Mi padre quería que fuera arquitecto, otra cosa, porque ellos vivieron lo que es un artista. Este es un país muy ingrato, con muchos países en los que no hay mercado. O sea, hacerte artista es un poco una historia de seguir una bandera muy dura, ¿no? Tenemos un país que es maravilloso en cuanto a eso, debe tener más de 3.000 artistas en este momento trabajando, y que vivan del arte deben ser 5 o 6. Y yo veía que los pintores grandes, que andaban en los 50, 60 años en esa época, yo tenía 20, prácticamente todos tenían o un cargo público, estaban en el Museo de Bellas Artes o en otro museo, o en un cargo en el ministerio, en fin, pero eran como protegidos del Estado, o profesores de dibujo, haciendo un profesorado, todo muy digno, pero digo, yo había visto lo que eran los artistas europeos ya
que vivían, que podían jugarse a vivir del arte y que tenían un espacio social aceptado. Y yo lo sentía que Montevideo no lo tenía, que había un prestigio de aquellos que habían fallecido, los muertos pasaban a estar en un maravilloso, un Olimpo de las artes, pero la realidad era que no. ¿Por qué no podían vivir de la pintura de esos señores? No podían. Como decía el Canario Luna, que sponsor la muerte, ¿no? Te moriste y la obra vale mucho más. Ahora, es muy jodido para un artista saber, cuando vos amás lo que haces, que posiblemente sea porque tu cédula está cerca de caducar, que te empiezan a comprar, ¿no? Mi madre lo dice claramente. Supongo que acompaña también eso los momentos de las economías de los países, de ciertas modas que se difunden a través del mundo. Se empieza a hablar del comercio de la obra de arte, ¿no? Pasa a ser noticias de los medios, los remates internacionales, qué sé yo. Había un galerista, un señor que había puesto en un corredor en la calle de Sarandí, en un espacio muy mínimo, casi una especie de pequeño corredor, donde había sido una casa de reparación de lapicera Fuente, y Spider puso un cuadro, en la semana lo había vendido, fue y sacó otro, lo había vendido, corrió lapiceras, puso 2 cuadros, volvió a vender, siguió sacando lapiceras, corrió las gomas, y un buen día dijo: se acabó, esto da mucho más que vender lapiceras, es más divertido, me gusta más, y convirtió eso en Galería Brusone. 10-12 pintores de primerísimo nivel los empieza a trabajar de una forma para mí era indigna. Yo que estaba en París, vine de visita, veía eso, no podía creerlo, que este hombre que tenía muy buena pintura, pero se vendía los cuadros todos apoyados por el suelo en un corredor. Aquello es un mamarracho, como el concepto de galería de arte, pero tenía a Cuneo, tenía a Massey, tenía a Solari, García Reino, Pailós. Pailós lo lanzó él porque estaba olvidado, en Torreaciano estaba totalmente olvidado. Damiani, pero en ese lamentable espacio. Y el hombre vendía y empezó a crear un mercado, inventó la venta a crédito, a nadie se le había ocurrido. Hoy hay un cierto mercadito de arte, ¿no? Pero en aquella época no lo había. Si hay un mercadito, es muy chico, muy chico. O sea, Uruguay es un país muy especial, no tiene mercado, pero sin embargo tiene una red de teatro independiente impresionante, donde ves obras muy buenas con 3 personas de público, o sea, van a pérdida total. Por eso te digo que es una vocación muy dura estar dentro de la cultura. Y además yo sinceramente creo que no hay políticas culturales a nivel país, pero históricamente.